de profesionales calificados. Llámenos y visite Sveltic, edificio San Borondón Plaza, segundo piso, oficina 211, kilómetro 1, vía San Borondón, o comuníquese al 0967-778704. Sveltic. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Mashi Carlos, ¿saben la última noticia? No, Mashi, ¿qué ha pasado? Pues desde el día miércoles 25 de marzo del 2020 se radicaliza el toque de queda a nivel nacional. ¿Y qué es el toque de queda? Es la restricción de libre movilidad dentro del territorio nacional. ¿Y desde qué hora empieza? A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Y esto por qué se aplica? Pues debido al incremento de contagios con el COVID-19 a nivel nacional. Y por el bien de cada una de las familias, es prioridad controlar el avance del COVID-19. Rompe la cadena del contagio, quédate en casa. Este es un mensaje de Rico Iviari, la voz del MI. Y con el apoyo de Corape, la coordinadora de medios comunitarios, populares y educativos del Ecuador. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Fritega S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía. Cuenta con todo lo que necesitas para tu negocio de línea gastronómica inicial, profesional o afines. Contamos con equipos para panadería, carnicería, asaderos de pollos, vitrinas exhibidoras, carretas multifunción, hornos, cocinas industriales, equipos de congelación y refrigeración para supermercados, hoteles, sodabares, implementos y utensilios de cocina y muchas cosas más. Equipos nacionales e importados. Servicio técnico capacitado. Fritega. Durán, kilómetro 1,5, vía Durán Tambo, antes del Divino Niño, Guayaquil, Machala, 801 y 1 de Mayo, Avenida de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar, antes de Pelucas y Postizos, Avenida Juan Tancamarengo, frente al Colegio Americano. Fritega, S.A., frigoríficos y equipos de gastronomía. A la familia ecuatoriana, ante la aparición inesperada del virus COVID-19 que viene afectando la salud de algunos ecuatorianos y a la salud de la economía, pedimos atención, colaboración, calma y prudencia. Estamos seguros que pronto superaremos estos momentos críticos en que vivimos. Esta es una colaboración de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Final de espacio publicitario. Final de espacio publicitario. Correcto, 7 de la mañana con 56 minutos, 7 de la mañana con 56 minutos. Buenos días, buenos días, buenos días. Las personas que recién se enganchan, ya estamos en su programa Encuentro con la Ciudadanía, dirigido por nuestro director general, el doctor John Copiano. Doctor, le quería corroborar con una información. Nos estamos poniendo en contacto con el invitado. Quería leerle una información de lo que estaba leyendo usted hace un momento. El gobierno de Ecuador corrige que el COVID-19 sí será una enfermedad laboral cuando el trabajo implique la exposición del virus. La resolución 022 del Ministerio de Trabajo, que determinó que el COVID-19 no constituye un accidente de trabajo ni una enfermedad profesional, provocó rechazos por parte de varios gremios de trabajadores. El documento se emitió la mañana de hoy, en este caso fue el 26 de abril, el 29 de abril. Frente a ello, la entidad emitió una nueva resolución en la que incluye excepciones a su disposición inicial. Se trata de la resolución número 23, publicado la tarde de ayer, que la reforma a la resolución 22. Los dos documentos fueron suscritos por Luis Poveda, ministro de Trabajo. La nueva disposición señala que el virus no será considerado accidente laboral ni enfermedad profesional, salvo en los casos en los que se pueda comprobar de forma científica o por métodos adecuados a las condiciones y a las prácticas nacionales. Un vínculo directo entre la exposición a agentes biológicos que resulte de las actividades laborales contraídas por el trabajador, indica dicho documento. ¿Qué implicaciones tiene la resolución? Las explicaciones rige para personas que
por la naturaleza de su trabajo, se exponen a agentes biológicos que contienen el virus, por ejemplo, el personal de la salud. Sin embargo, la resolución del Ministerio de Trabajo impedirá reclamaciones al resto de trabajadores si se contagia por coronavirus al dejar la cuarentena para reintegrarse a la jornada laboral presencial suspendida desde el 17 de marzo del 2020 o si se infecta al realizar actividades consideradas vitales en medio de la pandemia, como por ejemplo la alimentación y la seguridad. La enfermedad profesional y el accidente laboral determinan obligaciones para los empleadores. En el artículo 410 del Código de Trabajo indica lo siguiente: los trabajadores están obligados a asegurar a sus trabajadores condiciones de trabajo que no presenten peligro para su salud o su vida. El código precisa que enfermedades profesionales son las afecciones agudas o crónicas causadas de una manera directa por el ejercicio de la profesión o labor que realiza el trabajador y que producen incapacidad. Este párrafo está en el artículo 349. La normativa define que accidente de trabajo es todo suceso imprevisto y repentino que ocasiona al trabajador una lesión corporal o perturbación funcional que en ocasiones o consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena. La misma ley, los empleadores que por no observar las normas de prevención, seguridad e higiene del trabajo causaren que el trabajador sufra enfermedades profesional o accidente de trabajo que motive a una discapacidad o una lesión corporal o perturbación serán sancionadas con las multas de 10 remuneraciones básicas mínimas unificadas del trabajador en general. Entonces ahí, Máster, estábamos con esa noticia. En este momento ya estamos enganchados con nuestro invitado, ¿sí? Con nuestro invitado, el abogado Gustavo Larrea. Gustavo, abogado, ¿cómo le va? Muy buenos días, ¿sí nos escucha bien? Sí, muy bien, un buen día, un gusto. ¿Cómo le va, abogado? Cuénteme, ¿cómo se encuentra la situación en su domicilio? Todos bien en mi familia, sin ningún problema. Todos estamos bien. Correcto, abogado, ya le estamos conectando la llamada con nuestro director general, el doctor John Copiano. Así que un momentito, por favor. Recuerden que son las 8 de la mañana con 1 minuto, 8 de la mañana con 1 minuto. Estás en sintonía de Radio Águila 1050 AM. No tan solo nos puedes escuchar, también nos puedes ver. ¿Y en dónde? En nuestras redes sociales. Nos puedes ver en Facebook, en nuestra fanpage, en Radio Águila Radio Águila y en nuestro Facebook personal, Radio Águila Internacional. En Twitter, síguenos, @Radio Águila, y en nuestra página de Instagram, Radio Águila Sport. ¿Te perdiste la entrevista? Pues puedes verla nuevamente. Visita nuestra página de Facebook, en Radio Águila. Está la entrevista que vamos a tener el día de hoy con el abogado Gustavo Larrea. Eso, ya nos estamos comunicando con el máster. Compañera Karen, por favor. Sí, correcto, ya está el máster ahí. Máster, buenos días. Muy buenos días, buenos días. Queremos dar la bienvenida a nuestro querido invitado, a don Gustavo Larrea. ¿Quién es él? Un político, yo creo, y con todo respeto, desde cuna. Lo conozco hace muchísimos años. Él nació, es un quiteño. No solamente ha sido diputado en los tiempos del año 1900, si la memoria no me traiciona, 1976, 96, 76. 94, 96, sí. 94, 96, así es, gracias. Fue también su secretario administrativo, ¿verdad? El gobierno en el tiempo de don Fran Vargas Paso, nuestro gran amigo, ¿verdad? Y también fue uno de los fundadores de Alianza País, donde fue también su primer ministro de gobierno y política en el año 2007. Más tarde, en el 2008, fue ministro de Seguridad Interna y Externa en el Ecuador. Después también fundó Democracia Sí. Hablar de Gustavo Larrea, del abogado, es realmente hablar de una institución de conocimientos políticos y sociales de nuestro país.
Abogado Gustavo Larrea, doctor, hoy por hoy el Ecuador se debate igualmente que el mundo en una crisis humanitaria tremenda, pero al Ecuador lo cogió mucho más vulnerable que a sus vecinos como Perú y Colombia, teniendo realmente las mismas oportunidades, ¿verdad? ¿A qué usted atribuye esto, doctor Gustavo Larrea? Bueno, un gran gusto, John, estar en Radio Águila y un placer poder dialogar contigo. Yo creo que fundamentalmente se debe a que los fondos de ahorro que el Estado ecuatoriano tenía, concretamente el FEIREP, que era un fondo, diría yo, fundamentalmente dirigido a épocas de crisis. Ese fondo se acabó en el año 2009 y el país dejó de tener ahorros para momentos de contingencia como este. Fueron 4 fondos de ahorro, en uno este FEIREP y otros que tenían relación con producción y venta petrolera, otros que tenían que ver con energía, y esos fondos simplemente se despilfarraron, no hubo ahorro y esto desde luego pesa en la economía ecuatoriana. Segundo elemento que creo que es muy importante es que el Estado ecuatoriano en la década que gobernó el expresidente Correa no privilegió el apoyo a la producción, sino la obra pública. Y si bien la obra pública genera empleo transitoriamente. No hubo inversión importante en apoyo a la agricultura, a la agroindustria, a la industria, a la artesanía, al turismo. Los fondos de crédito básicamente fueron en el año 2008 y 2009, se recapitalizó la Corporación Financiera Nacional y se la reabrió y se capitalizó el Banco de Fomento con ese proyecto 555. ¿Sí? Y no hubo más inversión en crédito. Esa inversión para un Estado que manejó aproximadamente 300 mil millones de dólares no llegó ni siquiera a 1.500 millones de dólares. El 0.5% de los ingresos del Estado apenas fueron para apoyar los servicios, la industria, el comercio, el transporte, la comunicación y la producción agropecuaria, que es fundamental en nuestra nación. Creo que también se debe a un modelo económico que no privilegió la multiplicación de los panes. Y creo que ese fue un error de fondo. Entonces, creo que esos son los elementos que van a constituir la crisis del país. Y el otro elemento, Don, que es también muy importante, es el hecho de que nuestro país tiene un abultado endeudamiento externo. Son 65 mil millones de dólares de deuda interna y externa que heredó este gobierno, el gobierno pasado. Y esa es una carga muy, muy fuerte. Por lo tanto, esos elementos, más los de coyuntura, los del momento, que fueron la caída del precio del petróleo, que llegó incluso a menos de cero, la ruptura de los 2 oleoductos que hace que el país no pueda sacar su petróleo, y en definitiva esto agudiza la crisis. Hay otro problema más que no quiero dejar de mencionar, que es el sistema de salud pública. El sistema de sanidad en el Ecuador, de salud preventiva básica y curativa básica, que estaba constituido por una red de subcentros y centros de salud en el año 1910, 1911 y finalmente en el 1912, en el 2011, 2012, se le dio la estocada final. Se dejó de tener los subcentros que atendían a 800 familias con trabajo epidemiológico y trabajo de salud preventiva. La red de salud se desbarató y ahora pagamos las consecuencias de tener un sistema de salud cojo. Tenemos los hospitales, pero no tenemos la salud básica familiar que teníamos antes y que se inauguraron desde la época de la República, inicios de la República, y se consolidaron con la Revolución de Alfaro, que fue un sistema de salud pública que era un orgullo del país y que se debilitó mucho. Todo eso hoy se pone en evidencia. Las enormes falencias de un modelo económico que no fue capaz de construir la salud pública como derecho de la ciudadanía. Perdone preguntarle esto, abogado Larrea. Usted está hablando de un modelo que no supo consolidar el interés, el sentimiento ecuatoriano, el ofrecimiento, el anhelo, la esperanza que se le elevó a los ecuatorianos en una forma tal que prácticamente idealizaron este gobierno pasado del señor Correa. ¿Usted no fue parte de eso? ¿Que no hubieron buenos asesores?
Yo, por ejemplo, conozco un hombre como usted, conozco varios, ¿verdad? Pero como usted, un hombre conocedor, un hombre preocupado por el pueblo ecuatoriano, por la situación, por el hombre más vulnerable. ¿Qué pasó? Cuando usted tuviera un petróleo, o el señor Correa que llegó hasta $150 el barril, tuvieron todos los poderes habidos y por haber. ¿Qué pasó? Yo creo que el gobierno de Correa traicionó esas esperanzas de cambio. Se convirtió en una gran estafa al pueblo ecuatoriano. Los primeros 2 años, por ejemplo, se capitalizó la corporación financiera, el Banco de Fomento, se prestó dinero, había el interés de inversión, pero esos intereses de inversión para el desarrollo del país se quedaron truncos. Y creo que desde la reelección, desde el año 2009, el expresidente Correa cambió de rumbo. Y en ese rumbo, pues, los que no compartimos ese cambio, más que llamarle cambio, ese retroceso que vivió la nación, yo por lo menos en el año 2009 me separé del gobierno. Iniciados los 2 años de gobierno, Correa gobernó cerca de 11 años, y yo dejé ese gobierno precisamente por discrepancias, y porque creo que cuando uno tiene ideales, tiene convicciones, tiene compromisos, no puede dejarlos por un puesto público. Yo creo que asumí una posición crítica frente al gobierno de Correa, incluso dirigí la campaña, esta vez no, en la consulta popular del 2011, precisamente porque creo que en vez de usar esos ingresos petroleros para sembrar el petróleo en producción, en multiplicar la producción, en un país donde tenemos la gran ventaja de tener 800,000 familias dueñas de unidades de producción agropecuaria, solo en bananos son más de 100,000, en cacao, en café, igual en la sierra, en flores, en la posibilidad de que nuestro país, desde nuestras raíces, construya su futuro de desarrollo y de erradicación de la pobreza. Esos 2 problemas no se han resuelto a lo largo de la historia nacional, ni la erradicación de la pobreza ni el desarrollo económico. Y creo que el gobierno del expresidente en ese sentido fracasó, y ahora se ve de él, se muestra de cuerpo entero las limitaciones que tiene nuestro país y los retrocesos que tuvo en la década pasada. Usted cuando se separó del gobierno pasado, vislumbró todas estas falencias, vio que no estaba siguiendo el rumbo que ustedes habían planificado, que es reconstruir el país, como lo decían. Vio que había intención de llevarse las cosas. Yo creo que fue poco a poco como se fue develando, y un gobierno que estuvo llamado a hacer un cambio en democracia, llevar al país al desarrollo y a la erradicación de la pobreza, les llevó a un populismo barato, a un gobierno autoritario y corrupto, tal vez el más corrupto de la historia de la nación. Y creo que esas limitaciones se fueron viendo en el camino. Cuando yo me retiré porque creía que el gobierno cometía 2 graves errores. El uno en política económica, que fue, tú puedes concesionar la construcción de una autopista, lo que no puedes concesionar es el desarrollo económico. El desarrollo económico se da en cada pueblo, en cada cantón, en cada parroquia, y para eso hay que apoyar a la gente para que desarrolle la economía. Y el Estado debe cumplir en ese sentido un papel de dinamizador de la economía y no de obstructor de la economía, como lo construyó el expresidente. Y el otro tema fundamental en el que a veces ellos se llenan la boca hablando es el de la pobreza y pobreza extrema. Nuestro país no ha sido capaz de superar ni erradicar la pobreza. Ese sigue siendo una lacra en nuestra nación que hace que, por ejemplo, ahora en estos 40 y pico de días de cuarentena, muchos sectores sociales populares rompan la cuarentena y salgan porque no tienen que comer, porque la economía ecuatoriana no ha estado basada en generar un desarrollo económico estable, porque la gente no tiene trabajo. Y en ese sentido, pues la única forma de ayudar a estos sectores es que el Estado tenga una política social que entregue alimentos, que entregue bonos, y no se puede vivir de eso. Esos son bonos de transición para un momento crítico, pero el país debe vivir del desarrollo económico. Y en ese sentido creo que al expresidente se les traspapelaron los papeles, engullido en su vanidad personal, con un grupo de gente que lo que hacía es aplaudirle y traicionar sus convicciones, porque ahí hay unos cuantos muertos vivientes que traicionaron sus principios y convicciones precisamente por lamer el poder, por las mieles del poder, por la corrupción. La corrupción es económica, pero también es ética, es de ideas, y ahí hubo corrupción incluso en las ideas. Es decir, no se le llevó al país
a la prosperidad prometida, al desarrollo económico prometido, a la superación de la pobreza. Nuestro país tiene todavía esa gran tarea histórica que resolver. Hubo un engaño prácticamente al país, a los anhelos y a la esperanza del país. Abogado, para todo el mundo es conocido de su amistad antes de que sea presidente y vicepresidente, el señor licenciado, hoy presidente de los ecuatorianos, Lenín Moreno Garcés. Su amigo, es más, fue uno de sus asesores, si mal no recuerdo, o trabajó con usted cuando fue su secretario. ¿Cómo ve usted entre el gobierno de Rafael Correa y el gobierno del señor Lenín Moreno durante estos 3 años? Yo creo que el primer año fue un año inesperado para la gran mayoría de ecuatorianos, porque el presidente optó por una línea que aparentemente no era previsible, que fue tomar distancia del expresidente y gobernar él y no dejar que el expresidente le dé gobernando. Yo creo que ese fue el impasse que se expresó en la consulta popular del año 2018, de febrero de 2018. Consulta popular que yo en lo personal apoyé y Democracia Sí se jugó por el sí en todo el país. Creo que fue diría yo, un paso democrático importante. Fue la elección del Consejo de Participación, la designación del Consejo de Participación Ciudadana transitorio, que fue la eliminación de la reelección indefinida, que fue no a la explotación petrolera en áreas de reserva y fuentes de agua. Fueron algunos de los aspectos de esa consulta importantes. Y creo que ese fue un paso trascendental, porque ha permitido, diría yo, no con todo lo que hubiésemos querido, pero ha permitido combatir la corrupción, no dejar en impunidad lo que sucedió en nuestra nación, que fue la gran fiesta y la gran estafa, donde se llevaron cientos de millones de dólares. Yo creo que en ese sentido el presidente Moreno actuó éticamente. Yo, más allá de mi amistad, no he sido parte del gobierno, no lo soy, no lo seré. Respeto su acción, pero creo que esa es su responsabilidad y la del gobierno nacional. El gobierno ha tenido aciertos y ha tenido debilidades y falencias que son claras. Por ejemplo, creo que no hubo sentido de la urgencia para atender el problema de la salud pública en general, que si bien ahora se hace evidente con la pandemia, ya era un problema estructural que el país vivía. Teníamos problemas en educación. La educación ecuatoriana, el expresidente con sus reformas creó el bachillerato general unificado y destruyó la educación técnica, los bachilleratos de artes y oficios, destruyó los normales para formación de maestros y destruyó la posibilidad de que la educación sea un vehículo para los pueblos, para precisamente los más pobres y humildes, de ascenso social, de mejorar sus condiciones de vida. Y hoy muchos, millones de jóvenes que han salido de ese bachillerato salen sin ningún oficio, sin ninguna posibilidad de trabajo. Y los que ingresan a la universidad, que ahora son menos, porque se limitó el ingreso con el examen ser bachiller, tampoco pueden ingresar a las universidades, frustrando a cientos de miles de familias cuyos hijos no pueden ingresar a las universidades, porque el examen ser bachiller sirve para el pueblo, no para la clase alta. La clase alta va a estudiar en la universidad que le da la gana porque tiene para pagarlo, pero el sector popular no puede estudiar, no se le permite el derecho a la educación. Esos son los retrocesos que tuvo el gobierno de Correa y que creo que este gobierno no aceleró el ritmo para hacer los cambios en materia de política social. Y en materia de política económica, también creo que se debió fortalecer más una política de multiplicar la producción agropecuaria, de volver a la tierra, de mirar que el desarrollo de nuestra nación pasa por nuestras propias raíces, que no se puede generar desarrollo copiando modelos de otras partes, que la ruta del desarrollo de este país la trazaron nuestros abuelos, abuelas, nos la trazaron y es agropecuario, agroindustrial, y que debemos fortalecer esa línea. Y creo que esas fueron sus falencias. Creo que es un balance de todas maneras en el que hay que reconocerle al presidente la voluntad de acabar con un régimen autoritario y corrupto, y creo que eso hay que aplaudirle al presidente Moreno. Muy bien, estamos en un conversatorio con el señor abogado Gustavo Larrea. Él es el presidente de Democracia Sí. 8 de la mañana, 18 minutos, 8 de la mañana y 18 minutos. Señor abogado, lo hemos estado escuchando atentamente.
ya que realmente más que una entrevista es un conversatorio y con usted se aprende en asuntos políticos. El señor Lenín Moreno, quien lo vimos muy intencionado, muy bien intencionado, más que todo con un nuevo dialecto, un nuevo modelo, un nuevo paradigma de dirigirse a su gente, pero esto no lo exageró en hablar y decir que está trabajando para su pueblo, que ahora el gobierno es para todo, cuando hemos visto que la misma gente o mucha gente de la que estaban con el señor Correa eran los que lo acompañan hasta este momento, muchos de ellos en su gobierno, y usted no puede negar que aún en este gobierno usted ve y vislumbra corrupción. Recientemente se hablaba del señor Paul Granda, se ha hablado del estado de salud, cómo están siendo manejados los gerentes y se dice que fue entregado a ciertos políticos y hemos visto el desastre que hay tanto hospitalario como peor del Seguro Social, donde se han robado toda una vida la plata y ahora había en plena pandemia una denuncia de un sobreprecio de más de 10 millones de dólares. ¿A qué atribuye a que él siga manteniendo personas, entre comillas, de alguien que supuestamente están en polos opuestos, ¿verdad? ¿O es que nosotros en el Ecuador no hay mayores personas capaces o capacitadas para ejercer esos puestos? Yo creo que hay que comprender que este gobierno, desde su génesis, desde su nacimiento, quien ganó las elecciones del año 2017 fue AP, Alianza País, y que en esa pugna entre el expresidente Rafael Correa y el presidente Lenín Moreno, AP se dividió y un sector de ese partido apoyó al presidente Moreno y otro sector apoyó al expresidente. En ese sentido, ellos, porque no es el caso nuestro, no hemos ganado la elección y somos parte de este proceso. En ese sentido, creo que muchos de esos dirigentes, o algunos de esos dirigentes, se quedaron en el gobierno. Pero hay que reconocer el hecho de que en este proceso de transición, en el año 2018 específicamente, y parte del 2019, muchos de los cuadros iniciales dejaron el gobierno. Yo me acuerdo que al inicio del gobierno, la dirigente del grupo de Rafael Correa, Revolución Ciudadana, Paola Pavón, era la ministra de Asuntos Políticos, el señor Ricardo Patiño y el señor Hernández, Gilio Hernández, eran asesores del presidente, que la canciller era la señora María Espinosa, sí, que los ministros de Finanzas eran ministros muy vinculados al expresidente Correa. Sí creo que han habido cambios, sí creo que el presidente ha tenido, diría, un proceso de transición donde algunos funcionarios que eran muy cercanos al expresidente Correa se han ido alejando del gobierno. ¿Sí? El presidente los ha alejado. Sin embargo, pues el presidente gobierna con su equipo y él sabrá cómo gobierna. Yo no le voy a dar ninguna indicación, no estoy para eso. Pero con el respeto que se merece, creo que el gobierno, más aún en una situación actual, debería ser un gobierno más amplio, que incorpore a otros sectores. Y no me refiero a democracia, sí, porque nosotros no tenemos ningún interés, pero sí a otros sectores que le den amplitud al gobierno, sectores de distintas tendencias, más aún, digo yo, en este momento de crisis sanitaria. Abogado, nos faltan 10 minutos y a propósito lo he dejado al último. Hoy el Ecuador, junto con el mundo, pasamos por una pandemia terrible para los ecuatorianos y todos los ciudadanos del planeta. Las medidas que han sido tomadas desde el seno de este gobierno, con el señor Richard Martínez a la cabeza, que para mí le queda debiendo a nuestro país, no porque antes de la pandemia él lo único que ha hecho es poner impuestos tras impuestos, metiéndole la mano a los escuálidos bolsillos de los ecuatorianos, y hoy por hoy en esta pandemia quiero que usted nos inteligencie, ¿verdad?, desde su punto de vista, si estuvimos bien preparados, qué es lo que se debió hacer y si es correcto ahora, porque son famosos para ponerle nombre, son leyes para reactivación, leyes para el crecimiento, que el crecimiento se quedó estancado,
pero realmente lo que están haciendo es meterle la mano a un bolsillo para ponerla en otra, y es uno de los poquísimos países que lo hace. Eso no está demostrando una falta de coherencia, de inteligencia, de liderazgo. Y para terminar, abogado, que son 10 minutos que queremos escucharlo sin interrumpirlo, no sé, el presidente que lucha por mantener unidos a los ecuatorianos desde una perspectiva de mensaje, no se ve en su partido, en su gobierno, no se ve que hay una división, que no se ponen de acuerdo, que cada quien piensa a su manera y que en definitiva no se sabe quién es el que está gobernando. A ver, yo creo que ningún país del mundo... Sí, ningún país del mundo está, ni estuvo preparado para enfrentar la pandemia. Totalmente de acuerdo. Era los Estados Unidos, que es sin duda una de las potencias más sólidas. La medida que han tomado. Sí, sí. Y creo que Europa muestra también las falencias frente a una cosa terrible. Yo creo que la pandemia es sin duda la peor, nos lleva a la peor crisis probablemente de la historia de la humanidad. En ese sentido, creo que el Estado ecuatoriano no tenía preparación para un fenómeno de esta naturaleza. Y más grave todavía cuando el sistema de salud pública y la red de salud pública, me refiero a subcentros y centros de salud, fue debilitada. En ese sentido, hubo una respuesta en un momento de crisis económica y de tener un problema de salud pública no resuelto. En ese sentido, creo que el gobierno se ve abocado a enfrentar esta situación ya en medio de una crisis económica. En este sentido, en un momento de crisis, todos tenemos que dar la mano, todos tenemos que arrimar el hombro. Los que más tienen que dar más que los que menos tienen, pero todos tenemos que contribuir. Y contribuir desde quedarse en casa, contribuir desde dar $2, $3, $10, $100, $1,000, $100,000, es decir, de acuerdo a las posibilidades económicas. Nuestro país ha enfrentado crisis muy severas. Enfrentó la guerra del CENEPA, me recuerdo. Y en la guerra del CENEPA se hizo un impuesto para las propiedades. Y lo hizo el arquitecto Sixto Durán. Y todos pusimos las manos. Desde luego, era un impuesto para que el que tenga más pague más. Se pagaba los automóviles de más de 30,000, comparados ahora, sería $30,000. Pagaban el 2% de impuestos sobre los automóviles, avionetas, lanchas, etc. Sí, el país contribuyó. Creo que en una crisis todos tenemos que arrimar el hombro porque está en peligro no solo la vida de decenas de miles de compatriotas, sino que está en peligro la propia existencia de la patria. Arrimar el hombro, perdón que le interrumpa, Gustavo, lo ha hecho el gobierno, ha achicado el aparato tan obeso de gobierno, ha quitado tantas secretarías que están inútiles, a mi entender. A ver, yo creo que el gobierno tiene su responsabilidad y estoy de acuerdo en que hay que un Estado tiene que garantizar institucionalmente el derecho a la salud, el derecho a la educación, y tiene que ser un Estado eficiente, eficaz y no burocrático. Y que hay que desburocratizar el Estado ecuatoriano, que heredamos no solo de los 10 años, sino que viene desde hace siglos, diría yo, un Estado que no responde y que en la última década, en la década pasada, además se creció desproporcionadamente. Y estoy de acuerdo. Creo que los esfuerzos hechos por el gobierno de disminuir hasta el momento 9 ministerios no son suficientes, que hay que disminuir más ministerios. Pero este es un momento en que la Asamblea Nacional está abocada a aprobar una ley. Ayer hizo el debate de una de las leyes y hoy el de la otra. Y en esas leyes lo coherente, lo justo es que todos contribuyamos, proporcionalmente. La Asamblea tiene la obligación de debatir el proyecto de ley y mejorarlo. No se trata de coger el proyecto que mandó el Ejecutivo y aprobarlo, pero sí de mejorarlo en bien del país. Desde luego que hoy es imposible que el país pueda vivir como vivió hasta hace 2 meses atrás. Y es evidente que requerimos un Estado austero y no un Estado que despilfarre recursos como sucedió en la década pasada. En la década pasada se despilfarraron recursos construyendo una refinería que no existe, la famosa refinería del Pacífico, o Yachay, o muchas otras invenciones del gobierno en esos, diría, fastuosos edificios que en definitiva no son desarrollo. En ese sentido creo que el Estado tiene que tener una política de austeridad, pero los ciudadanos estamos obligados a contribuir.
La solidaridad en un Estado de Derecho se expresa en la responsabilidad social, que es pagar los impuestos. No vivimos el siglo XVI donde la caridad pública o la caridad personal era la que funcionaba. Ahora estamos en el siglo XXI y en todo el planeta Tierra los impuestos que se cobran son para precisamente mantener una educación pública, salud pública, seguridad. Y estoy de acuerdo que este Estado, el Estado ecuatoriano, tiene que volver a ser un Estado austero, que no podemos vivir del despilfarro, que la década pasada nos demostró que un Estado que no le eran suficientes los grandes recursos que tenía por la explotación petrolera y el buen precio del petróleo, sino que además recurrió a un endeudamiento externo excesivo e innecesario. Los recursos públicos tienen que ser administrados con austeridad y tienen que servir para apoyar el crecimiento y desarrollo de la economía y la erradicación de la pobreza. Y creo que esas son, diría yo, los grandes problemas que vamos a enfrentar como país en los próximos años. Tenemos que ser capaces de resistir a la pandemia y de salir de ella, reactivar el aparato productivo que ahora está, sin duda, mermado, muchas pequeñas y medianas empresas quebradas, y no es un problema de que, por un lado, un sector dogmático y radical diga, no, yo no contribuyo nunca en nada porque, no, aquí todos tenemos que contribuir. Hay ecuatorianos que no tienen ningún ingreso por ser subempleados y desempleados que requieren apoyo en estas crisis. Y los trabajadores de un momento de crisis como el de ahora tienen que tener conciencia, y lo tienen la gran mayoría de ellos, de que no estamos en un momento, diría yo, común de la historia de la nación, que estamos en el momento más crítico y que todos debemos contribuir frente a la crisis. ¿Qué le espera, mi querido? En primer lugar, permítame que se me escapó saludar, me están escribiendo mis amigos Radio Más de Santo Domingo, doctor Fernando Espín, está transmitiendo esta entrevista, mi querido amigo de Radio Escándalo de Manabí, Radio Encantada, Gina Andrade de Galápagos, por favor, doctor, se me escapó, una alegría de verlo a los tantos años, verlo bien, verlo sano, Gustavo. Saludos de todos estos colegas que están retransmitiendo. Muchísimas gracias, Don, y saludos a todos ellos por estar en esta cadena de transmisión iniciada por Radio Águila. Para mí ha sido un gran gusto poder compartir estos momentos contigo y con los radioescuchas. Muchísimas gracias. Ya, para terminar, mi querido, disculpe que me quiero aprovechar de tenerlo aquí. No todos los días lo tenemos, ¿no? Entonces, ahora qué le espera a los ecuatorianos? Si antes de esta pandemia ya veníamos con una crisis económica terrible, había más de 5 millones de jóvenes y gente desempleados. ¿Qué le espera? Porque ahora ya es mundial. ¿Qué base, qué estructura? ¿A qué apela? Porque según lo que vemos, no vemos que hay un préstamo internacional, ojalá que lo estén haciendo. Y si lo están haciendo, no estamos viendo que esto va a ser para ayudar a los microempresarios, a los empresarios, sino todo lo contrario, es para pagar deudas o cosas por el estilo. Recientemente se pagó más de 222 millones de dólares a una deuda externa y una cosa. Así que en una pandemia, mi querido Gustavo, ¿qué le espera a los ecuatorianos? En este momento no es el momento de pagar la deuda, hay que suspender los pagos, entonces es el momento de renegociar esa deuda y de convocar a la comunidad internacional a apoyar al país. El gobierno de alguna manera lo ha hecho y algunos organismos internacionales se han pronunciado. El Banco Interamericano acaba de aprobar un préstamo de 700 millones de dólares. Y algunos bancos a nivel internacional han abierto líneas de crédito y creo que van a ser absolutamente necesarias para este momento de crisis. ¿Para qué es necesario? Para tres cosas. La una, enfrentar la pandemia. Los recursos que han venido de cooperación, tanto de la UNICEF, de la Unión Europea, de Estados Unidos, de China, deben ser usados para enfrentar lo más grave ahora, que es salvar vidas. El segundo fondo es el fondo para atender a los ciudadanos que no tienen ingresos, que es este bono solidario y las canastas alimentarias, las canastas solidarias. Es importante que las familias ecuatorianas reciban la alimentación y ayer anunció el presidente que abrían las canastas solidarias. Creo que eso es absolutamente indispensable para enfrentar la pandemia.
Y el tercer fondo es el Fondo de Reactivación Productiva, que es el fondo de crédito para las micro, pequeñas, medianas empresas y para las grandes empresas que tengan problemas económicos. Y ese fondo es vital construirlo. Por eso la Asamblea Nacional, que aprobar la ley, está obligada a crear un fondo que nos permita a los ecuatorianos preservar las fuentes de trabajo de nuestro país, de nuestro pueblo. Y ese fondo es vital construir. Para ese fondo hay recursos en el mundo, no muchos, pero algo hay, que deben alimentar un fondo yo le digo un fondo de salvación nacional. Porque si no tenemos esos recursos, millones de ecuatorianos perderán sus fuentes de trabajo. Por lo tanto, es necesario un fondo que sea un instrumento para la reactivación económica del país. Ese instrumento es necesario hacerlo y para eso todos los sectores sociales, políticos, empresariales, debemos apoyar la creación de ese fondo. No se debe reactivar, y esta es la oportunidad de han regresado los hijos a los campos, donde hay mano de obra, reactivar el campo, no se debe sembrar ahí donde realmente Ecuador puede convertirse en el granero de América. Sí, yo creo que entender el desarrollo desde nuestras raíces es entender la vocación agropecuaria de nuestro país. Nuestro país tiene una diversidad de microclimas, una capacidad productiva agrícola y agropecuaria gigante, y hay que aprovechar la situación actual para fortalecer una política de volver a la tierra, de entender que esa es nuestra raíz y que la producción agropecuaria, incorporando la producción agroindustrial, nos permitirá salir adelante. Mire, John, que nuestra economía el año pasado exportó fuera de petróleo y minería 13.000 millones de dólares en productos agroindustriales y agrícolas, y también productos del mar. Esa es nuestra fortaleza. Nosotros comercializamos atún desde hace más de 7.000 años, no es que cuando nació la Cámara de Pesquería, no. Nuestro país es un país pesquero, es un país agrícola, somos el país de la papa y del maíz, somos el país del cacao. Nosotros le dimos esos alimentos a la humanidad entera, y esa es nuestra fuerza. Desde esas raíces tenemos que construir el futuro digno y próspero de todos los ecuatorianos. Muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Ha sido una alegría tener un conversatorio con usted. Gracias. Tenemos alguien ahí. Sí, ya tenemos en la línea a nuestro querido Fernando de un medio de comunicación. Sí. Fernando Espín de Radio Más de Galápagos le quiere hacer una pregunta. Encantado. Adelante, mi querido doctor Fernando, gusto en saludarlo. Atento a ver si reciben allá nuestra señal. Atento. Sí, lo estamos escuchando, Fernando, lo estamos escuchando. Okay. El doctor Gustavo Larrea lo escucha. Adelante, Fernando. Ok, muchas gracias. Saludamos a los colegas de Radio Águila en Guayaquil, a su principal, el doctor John Copiano, acá en Santo Domingo. Les contamos que estamos ya en 202 casos de personas contagiadas, 21 personas fallecidas, y estamos, pues, a ver, atento, sí, estamos ya acá en el enlace con Radio y Televisión Águila del puerto principal. Estábamos informando que en Santo Domingo ya tenemos 202 casos hasta el día de ayer, 21 personas fallecidas, y obviamente pues la preocupación de la población, de la ciudadanía, ante el aumento de casos. Santo Domingo se había mantenido con un número bajo, pero lamentablemente pues ya ayer rebasamos los 200 casos. El alcalde de la ciudad, Wilson Erazo, se ha pronunciado en el sentido de, a partir del próximo día, lunes 4 de mayo, continuar con las mismas medidas de restricción, continuar con la cuarentena, no autorizar el inicio de ninguna actividad y seguir por lo menos 2 semanas más hasta ver cómo va la situación, hasta ver si ojalá se logre frenar el aumento de casos para entonces tomar la decisión que sea la más adecuada. Esa es la situación acá en Santo Domingo, a breves rasgos. Karen, dígale por favor que tenemos al doctor Gustavo Larrea, está esperando alguna pregunta. Adelante, compañeros, en el puerto principal. Sí, Fernando, tenemos aquí al doctor Gustavo Larrea. Yo le hago un comentario, no hay problema sobre la situación de Santo Domingo. Creo que el esfuerzo hecho por tanto el alcalde como la señora prefecta es un esfuerzo importante, pero sin duda, si es que los casos
no se aplanan, hay que mantener el semáforo en rojo, hay que mantenerse en casa. Todos debemos contribuir quedándonos en casa, haciendo el esfuerzo para que la pandemia no se expanda. Saludos a Santo Domingo, un abrazo fraterno a la provincia. Muchísimas gracias y muy buen día. Buenos días, gracias Fernando, gracias a todos. Bueno, gracias mi querido doctor Gustavo Larrea. Ha sido un conversatorio y nos vamos a cabina central, ya son las 8 de la mañana con 37 minutos. 8 de la mañana y 37 minutos. Le doy el paso a ustedes, mi querido compañero. Correcto, doctor, correcto. Son las 8 de la mañana con 38 minutos, 8 de la mañana con 38 minutos. Un saludo para la gente que está conectada en nuestro streaming en Facebook. Un saludo para Armando Borja. Tanita Guigo dice lo siguiente: volver los ojos al campo, apoyar al campesino con créditos baratos para invertir en la siembra, asesoría en la producción y en la comercialización de sus productos. En la entrevista que estuvo con el abogado Gustavo Larrea, y dice también que nos manda saludos desde Manabí. Un saludo y un abrazo fraterno para la gente de Manabí que está pendiente y está conectada en la sintonía de Radio Águila 1050 AM. En el streaming Facebook puede buscarnos como Radio Águila Internacional. En nuestra fanpage puede buscarnos como Radio Águila. En Twitter síguenos @Radio Águila, y en nuestra página de Instagram puedes seguirnos como Radio Águila Sport. Por acá, Voces Latinas de Westchester dice saludos desde Nueva York. Saludos acá desde la cabina principal de Radio Águila 1050 AM. Doctor. Muy bien, queremos saludar a todos nuestros amigos. Gracias por estar en esa sintonía. Gracias a todos ustedes. Y no se olviden que la unidad educativa Águilas de Cristo tiene sus matrículas todavía disponibles, así que llámenos. Ahí tenemos a la unidad educativa Águilas de Cristo, tricampeones de genio y mini genio del universo. Queremos saludar a algunas provincias que están con nosotros. Ahí tenemos la provincia de Manabí, don Jairo Garay, que dice que nos está siempre sintonizando. Mucho gusto ahí en Chone, a la doctora Falcones, Johanna Falcones, saludos. Tenemos también ahí en Crucita, queremos saludar a María de Los Ángeles. María de Los Ángeles, saludos a todos ustedes. Tenemos también en Manta, en Bahía de Caracas, igualmente en Santo Domingo de Los Áchelas, queremos saludar a Antonio Espinosa, Santa Elena, Bolívar Fajardo y alguna gente, el abogado Cedeño. Perdone que no los nombre a todos. Queremos saludar a todos nuestros amigos que están en la sintonía y en las diferentes provincias, especialmente en los cantones del Guaya, la provincia de Manabí, provincia en la península de Santa Elena, igualmente a todos nuestros amigos del Oro. Saludos al Oro, saludos a la gente que está ahí y que nos escribe diariamente, a todos los cantones en Naranjal, en Yaguachi, en Daule, a todos mis amigos. Mis saludos fraternos a todos, y no se olvide, quédese en casita, estése tranquilo, conéctese con Dios, no permita que ningún pánico, ningún temor le mueva el piso. Cuando usted y yo estamos conectados con Cristo, no hay temor, no existe temor, porque mire, para las mujeres y los hombres que conocemos a Dios, mejor es estar muertos en la patria celestial, irnos con Dios, que quedarnos aquí en este muladar donde hay tanta corrupción. Pero si no es eso, usted tranquilo, esté refugiadito o refugiadita en Dios. En Dios es el mejor consejo que yo le puedo dar. Y no se olvide, todos los días haga gárgaras de agua con sal caliente, agua caliente con sal, suficiente sal, todos los días, de mañana a lo que se levanta y de noche cuando se va a acostar. Agua con sal, no se olvide. Y también cuando pueda haga inhalaciones, póngale ahí eucalipto, y si no tiene eucalipto, sencillamente agua con sal caliente. Dése tranquilo, que de esa manera, me avisa mis queridos compañeros, nos vamos a ir a un corte comercial cuando tengamos el próximo invitado.
Correcto, doctor. Entonces nos vamos a una pequeña pausa comercial, pero ya regresamos. Tenemos nuestro próximo invitado, así que esténse pilas con la programación de Radio Águila 1050 AM. Recuerda que también nos pueden ver, También nos pueden ver en nuestra página de Facebook, de nuestra página de Radio Águila. Estamos con los streaming todos los días. Hemos regresado con el tema de los streaming, Así que los invitamos a que compartan el streaming para que también todos los ciudadanos se enteren que Radio Águila está en las redes sociales. Así que nos vamos a un pequeño corte comercial y ya regresamos aquí desde la cabina de Radio Águila 1050 AM. 8:43. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila, servicio a la comunidad. Radio Águila 1050 M, música diferente que edifica a toda la gente. Noticias, deportes, orientación familiar, entrevistas, consejos y mucho más. Solo debes sintonizar 1050 M Radio Águila. Las 8:44. Este espacio es de clasificación P, publicitario. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Unidad Educativa Águilas de Cristo comparte con la comunidad en general los logros de nuestros estudiantes aguilenses, donde nuestra egresada como mejor bachiller, Cristel Naidú Estíndola Vargas, fue asignada como parte del GAR Nacional, Grupo de Alto Rendimiento, por su destacado proceso académico al haber obtenido en la prueba Ser Bachiller con una de las mejores calificaciones a nivel nacional. Unidad Educativa Águilas de Cristo felicita a nuestra egresada, Cristel Naidú Estíndola Vargas, por dejar en alto el nombre de esta noble institución. Seguimos siendo líderes en enseñanza a nivel nacional. Unidad Educativa Águilas de Cristo. Estamos en San Martín 1509 y José de Antepara. Teléfono 099-7857-916. Pioneros en la prueba Ser Bachiller. Ven, matricúlate. Si yo soy muy feliz, tú también vas a ser feliz. Porque yo soy Águila de Cristo. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Hoy es momento de extender mucho más nuestro abrazo, ese que gracias a ti desde hace algún tiempo venimos dándole a 1 millón de familias vulnerables. Por eso hemos creado el bono de protección familiar por emergencia. ¿Dónde lo puedes cobrar? El pago se lo realizará mediante los 10.300 puntos habilitados de la Red Financiera Nacional, como Mi Vecino o Banco del Barrio. Si tienes habilitada una cuenta de ahorro, recibirás el depósito directamente en la cuenta. Para más información ingresa a www.inclusión.gov.es o www.coronavirusecuador.com/pfe o llama al 1-800-002-002. Bono de protección familiar por emergencia, para ti de parte de todos. El gobierno de todos. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Sveltic, cirugía estética. La oportunidad de verse, sentirse y lucir bien. Consulte directamente a nuestros cirujanos. Abdominoplastia, rinoplastia, lipoescultura, aumento mamario, liposucción, bichectomía y más. Póngase en manos de los mejores. El doctor John Clever Copiano y su equipo de profesionales calificados. Llámenos y visite Sveltic, edificio San Borondón Plaza, segundo piso, oficina 211, kilómetro 1, vía San Borondón, o comuníquese al 09-67-77-8704. Sveltic. El siguiente es un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Mashi Carlos, ¿saben la última noticia? No, Mashi, ¿qué ha pasado? Pues desde el día miércoles 25 de marzo del 2020 se radicaliza el toque de queda a nivel nacional. ¿Y qué es el toque de queda? Es la restricción de libre movilidad dentro del territorio nacional. ¿Y desde qué hora empieza? A partir de las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. ¿Y esto por qué se aplica? Pues debido al incremento de contagios con el COVID-19 a nivel nacional. Y por el bien de cada una de las familias, es prioridad controlar el avance del COVID-19. Rompe la cadena del contagio, quédate en casa. Este es un mensaje de Rico Iwiari, la voz del MI.
y con el apoyo de Corape, la Coordinadora de Medios Comunitarios, Populares y Educativos del Ecuador. Este fue un espacio solicitado por la Secretaría Nacional de Comunicación, SECOM. Fritega S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía. Cuenta con todo lo que necesitas para tu negocio de línea gastronómica inicial, profesional o afines. Contamos con equipos para panadería, carnicería, asaderos de pollos, vitrinas exhibidoras, carretas multifunción, hornos, cocinas industriales, equipos de congelación y refrigeración para supermercados, hoteles, sodabares, implementos y utensilios de cocina y muchas cosas más. Equipos nacionales e importados. Servicio técnico capacitado. Fritega. Durán, kilómetro 1,5 vía Durán Tambo, antes del Divino Niño, Guayaquil, Machala, 801 y 1 de Mayo, Avenida de las Américas, Ciudadela Simón Bolívar, antes de Pelucas y Postizos, Avenida Juan Tancamarengo, frente al Colegio Americano. Fritega S.A. Frigoríficos y equipos de gastronomía. A la familia ecuatoriana, ante la aparición inesperada del virus COVID-19 que viene afectando la salud de algunos ecuatorianos y a la salud de la economía, pedimos atención, colaboración, calma y prudencia. Estamos seguros que pronto superaremos estos momentos críticos en que vivimos. Esta es una colaboración de la Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión, AER. Final de espacio publicitario. Final de espacio publicitario. Correcto, 8 de la mañana con 50 minutos, 8 de la mañana con 50 minutos. Estás en sintonía de Radio Águila 1050 AM. Recuerda que no solo nos puedes escuchar, también nos puedes ver. ¿Y en dónde? En nuestras redes sociales. En Facebook puedes encontrarnos como Radio Águila Internacional, nuestra fanpage Radio Águila. En Twitter síguenos @Radio Águila, y en nuestra página de Instagram puedes seguirnos como Radio Águila Sport. En este momento estamos con el doctor John Copiano y con nuestra invitada desde Miami, la doctora Sonia Valdés. Bienvenida, doctora, qué gusto en saludarla. Lo mismo le digo a ustedes, qué gusto poder saludar a toda mi gente linda de Ecuador. ¿Cómo está mi querida doctora? Qué gusto verla, la veo como siempre, elegante, hermosa, como están todos los hijos y las hijas de Dios, confiados, firmes, parados y amarrados en la roca. Amén. Bienvenida, ¿cómo está usted? Muy bien, gracias a Dios, como dijo usted, confiados y esperando las grandes maravillas que Dios va a hacer con nosotros en este momento. Es una inmensa alegría contar con usted, la gente en el Ecuador y a través de las redes a nivel mundial que la van a escuchar, a mis amigos que están haciendo retransmisión como Radio Max de Santo Domingo, Radio Encantada de Galápagos, Gina Andrade, para Radio Escándalo de Maraví y para La Voz de Esmeralda. Quiero indicarle que la doctora Sonia Valdés es una escritora, es radiodifusora, es una mujer que es un coach internacional, pero sobre todo una mujer que ha probado más allá de las palabras, como decimos los que creemos, los que seguimos a Jesucristo. No es de labios, no es masticándolo hacia afuera, no hablamos del honor, de la honestidad, sino que practicamos. Entonces ella les va a hablarle mejor que yo sobre cuál es este convencimiento que hacía que Pablo dijera que para él está listo, Isaías igual, Daniel igual, todos los héroes de la Biblia, que para ellos el morir es ganancia. ¿Por qué un ser humano puede decir el morir para mí es ganancia cuando sabe que está seguro que sale de un momento de transición que lo es realmente la vida en el planeta Tierra?
para ir a la patria celestial. Primero, doctora, la bienvenida Gracias. A los micrófonos de Radio Águila y Águila Televisión y las radios que ya le nombré que están escuchándole. En Miami, ¿cómo estamos? ¿Cómo se está desenvolviendo esta pandemia que es a nivel mundial? Bueno, acá en Miami, bueno, todos saben que en la Florida nosotros somos el epicentro de la Florida, donde en este momento tenemos prácticamente, para que tenga más o menos una idea, más de 12,000 casos y ya tenemos más de 300 personas que han fallecido. Miami específicamente ahora estamos abriendo un poquito lo que es los parques, y estamos viendo a ver qué es lo que va a pasar. Se está distribuyendo mucha comida, pero por otro lado, la parte, vamos a decir, negativa, es que lo que es el unemployment, o sea, el desempleo, está muy alto. Y muy pocas personas han podido agarrar el estímulo que dio el gobierno sobre el unemployment. Entonces, pero dentro de todo eso, estamos confiados, sabemos que hay un Dios que nos está apoyando y que grandes cosas va a hacer en este momento, porque ahora mismo más que nunca entendemos cómo Dios trabaja. Estamos viendo, por ejemplo, tantas personas botadas a la calle a ayudar a esa generosidad. Aquí yo le quiero decir, doctor, que todos los días tenemos más de 4 o 5 centros donde se está distribuyendo comida a toda persona, no importa qué, si tiene papel o no tiene papeles. Ese no es el punto. El punto es que es un ser humano que necesita ayuda. Hemos estado dando máscaras, se está dando, o sea, todos los recursos habidos y por haber se están dando, y esperamos que muy pronto Miami, al igual que la nación, podamos salir adelante de esto. Estamos viendo también de la nueva medicina que se supone que va a poder ayudar bastante, que es Remdesivir, que está apoyando y creemos que esa va a ser una de las soluciones, pero confiado. La parte yo creo que más importante es que en estos momentos, doctora, disculpe que le interrumpa. En primer lugar, para los que me están escuchando, no solamente en el Ecuador, las demás emisoras, la doctora también es la presidenta del Club de Leones de Miami. Miami Lion Club, correcto. Y además siempre ha tenido el asunto de, ya lo iba explicando ella, de la ayuda antes que hubieran tantos muertos, peor como los que hay en Guayaquil. Ya ella tenía una fundación que ayudaba en el asunto mortuorio a las personas que no tenían recursos económicos. Correcto, y ese es un punto que yo quiero hablar también un momento, porque creo que todos los países estamos sintiendo la situación de la cantidad de personas, no solamente que han fallecido, sino el momento tan triste con esta pandemia de mandar al hospital, porque por lógica tienen que ir al hospital, van solos. Ese es un momento muy triste de un ser humano, donde tenemos que tener esa compasión de entender que esa persona que está en el hospital está sola, pero la familia también siente que no puede estar con ellos, que no puede, por decir, estar ahí, darle ese consuelo, aunque muchas veces, y eso es una de las cosas lindas que han pasado, es que hemos visto que a través de la tecnología, muchas enfermeras han puesto a su familiar con el teléfono para que le pueda decir algo. Y eso son cosas, son detalles que hacen la diferencia. Pero por otro lado también hemos visto que con la funeraria y demás, pues ha sido muy fuerte. Nosotros aquí, a través de la Fundación de Bencomo, pues nos ha tocado poder, y gracias, Padre, que hemos podido ayudar a muchas personas que no tienen los recursos económicos, y nosotros le hemos podido dar cristiana sepultura. Así que eso también nos llena de regocijo de poder ayudar. Muy bien, 8 de la mañana, 56 minutos en Radio Águila. Estamos en un conversatorio desde Miami, la doctora Sonia Valdés. Doctora, una de las cosas que ustedes indican que han tenido ayuda o tienen ayuda en las partes, en los víveres, normalmente los víveres, ¿qué valor tienen? ¿Hay especulación o la gente ha hecho conciencia? No hay mucha conciencia.
Por ejemplo, ayer mismo la vecina aquí cerquita mía me estaba comentando que ella había ido y le habían entregado carne, le habían entregado leche, le habían entregado de todo, o sea, una factura como casi de $100. Aparte, no solamente lo que el gobierno... ¿Pero qué le habían entregado gratis? Gratis, totalmente gratis. Ese cuento. Totalmente gratis. Aquí todos los días estamos dándole comida. Acá no nos dan gratis, acá nos especulan. Aquí es mucho más caro todo. Un tomate usted lo encuentra en $3, pero un pepino, bueno, cosas así. Indiscutiblemente, algunas cosas en los supermercados han subido. Eso sí, porque como todo, pero yo creo que la parte más importante es cómo la ciudad ha estado ayudando. Todas las ciudades aquí están ayudando. Muchos comerciantes también se han botado a la calle a ayudar a su gente, porque como decimos, hay que dar lo que Dios nos ha dado a nosotros. Por gracia tenemos que dar nosotros. Entonces yo creo que eso ha sido una cosa muy linda. Y ahora, como le decía, estamos esperando a ver cómo poco a poco vamos abriendo la ciudad, porque la parte económica, pues lógicamente se ha sentido muy fuerte. Creo que todos nos lo hemos sentido mundialmente. Imagínense que las grandes potencias lo sienten. ¿Cómo cree que está Ecuador, donde antes ya veníamos sufriendo una situación, una crisis económica realizada por el hombre, no por circunstancias naturales? Porque viene presidentes que en vez de apoyar este país se llevan el dinero como sucedió en la década pasada, donde se llevaron más de 70.000 millones de dólares y fuera de muchas cosas más. Pero bueno, confiamos en Dios. Acuérdese usted y yo conocemos la Biblia. Correcto. Muchas veces Dios ha tenido que llamar la atención, permitiendo que las fuerzas oscuras, esto es, que Satanás maniobre a través de los demonios y a través, usando a la gente que está en autoridad para crear virus, o sencillamente es un virus natural, pero ambos Dios los permite, porque Dios llama la atención. Acuérdense que eso pasó en el tiempo de Daniel. Correcto. Daniel se tuvo que dar cuenta que esta pandemia, esto que había, era sencillamente el pecado de la gente. Pasó en el tiempo del rey David, pasó cuando terminó el templo de David, pasó en el tiempo de Salomón, cuando la segunda vez se cae el templo. Y por último, ya en las áreas contemporáneas, pasa en el tiempo de cuando el éxodo, cuando viene Alemania y casi extermina más de 6 millones de judíos. Entonces vemos que siempre Dios ha tenido que usar estas cosas, porque Dios es justo, para llamar la atención. Correcto. De que hay un Dios más allá de los deportes, más allá de las riquezas, y que eso no es lo que Dios quiere ver a su humanidad, que Dios quiere ver que lo que Él ha dejado, lo que Él ha creado, sea en beneficio de todos, y sobre todo que pongan en primer lugar a Dios. Qué alegría me da cuando escucho a Trump, que siempre nombra a Dios primero y siempre habla de Dios. Y algo bien correcto, y algo bien importante, doctor. Yo creo que en este momento que muchas personas dicen, estamos encerrados. No. Tenemos que buscar los valores del hogar, de la casa, nuestros hijos. Increíblemente ahora nos estamos sentando a comer, porque como todos estamos en casa, hacemos desayuno, hacemos al almuerzo. Bueno, ahora yo que no sabía cocinar, ahora yo ya le cocino a mi esposa, doctor. Correcto. Entonces, estamos buscando los valores. Y yo creo que eso es una de las cosas que está pasando en este momento. Estamos sacando lo mejor de cada persona. Nos estamos viendo la realidad, que la realidad nada más que es una. Dios por encima de todo, la familia, que todo lo demás va a venir por añadidura. Cuando estamos realmente, como usted decía, cuando estamos en oración, cuando estamos viendo con la mano de Dios trabajando en nosotros, cuando podemos tener esa conexión y ahora podemos orar, o sea que en vez de pensar que estamos encerrados y lo que está pasando, vamos a buscar la parte positiva. Y un mensaje que le quiero dar a todos es cómo te estás reinventando. Es el momento de reinventarse, es el momento de buscar lo mejor de ti, es el momento de estudiar,
el momento de poder decir, ¿sabes qué? Gracias, Padre, porque tengo vida, tengo mi familia, lo puedo hacer. Y este es mi momento para ver qué es lo que viene, que va a venir cosas lindas, grandes, maravillas que Dios va a hacer con nosotros. Así que yo me siento muy confiada, doctor, de que, como digo yo siempre, voy a ir a Ecuador, claro que sí. He estado siempre en todo este proceso pensando en ustedes. Gracias. Y algunas otras cosas que después les voy a hablar en privado, porque siempre a través del día que lo conocí a ustedes, como digo yo siempre, me enamoré de Ecuador aún sin conocerlo. Así que pronto yo creo que podamos estar por allá. Gracias. Es muy lindo hablar con personas. Mis saludos al pastor Cox. Seguro. En algún momento también conversaremos. De lo que estábamos tratando para su venida. Ahí salió, había momentos que le digo solamente los que estamos en Ecuador sabemos, había momentos de crisis económica, donde había un desempleo ya en ese momento de más de 6 millones de personas. 6 millones de personas, donde usted tiene 16 millones de personas, no estamos tomando en cuenta a los informales, a los adultos, estamos hablando de 6 millones de jóvenes. Entonces, estamos hablando de una cosa muy alarmante. Muy fuerte. Sigue siendo impuestos tras impuestos, ¿verdad? Y lo digo públicamente porque es la realidad, lo que sucede en nuestro país. Doctora, más allá de la certeza, de la convicción que tenemos los cristianos, ¿verdad? Que sabemos que esto no es para mal, que cuando Dios llama la atención es porque Él nos quiere dar algo mejor, es porque Él quiere evitar que nosotros partamos de este mundo perdiendo lo más grande. La gente cree que lo importante es tener los carros, tener las empresas, tener las cuentas corrientes abultadas. No, señor. Aquí nos acaba de demostrar que no, todas esas cosas ni siquiera sirven, no las podemos ni tocar. Lo importante es asegurar una vida eterna, y la única manera de asegurar es sencillamente aceptando a Jesucristo, que Él vino a la tierra, que es el Hijo de Dios, que murió por usted y por mí. Pero no solamente hay que aceptarlo. Amén. Hay que conocerlo y practicarlo. Yo digo que tener esta relación íntima con Él. No estamos hablando de una religión, estamos hablando de una... Exacto. Y eso es lo lindo. Cuando en este... por eso yo digo... Es que Dios no es religión. La religión son de instrumentos y muñecos y speeches y modelos que nos hablan. Él es un ser. Él es un ser que nos está viendo. Él es un ser que nos creó. El que siente, que ama tanto. Y ama tanto que dio a su único hijo. Y para Él es un dolor ver cómo nosotros tratamos como inmundicia el sacrificio tan grande que tuvo en la cruz, un desgarre en la cruz, un dolor en la cruz, y para mucha gente, viendo Dios lo que está sucediendo en el mundo, mujeres casándose con mujeres, hombres casándose con hombres, presidentes, autoridades haciéndose ricos, millonarios a través del sufrimiento de la gente, farmacéuticas creando enfermedades. Para aumentar tus sistemas económicos. Eso no debe suceder. Por esa razón es que Dios nos confina, nos aísla y nos precautela. Esto no se puede tomar como un castigo, debe tomarse como una bendición de Dios para cuidar a su gente, aunque aún no lo conozcan mucho. Exacto. Hay algo bien importante. No es lo mismo hablar de Dios que sentir a Dios dentro de ti y saber que lo tienes al lado junto contigo. Y que aún aunque no lo veas, lo sientes. Esa es la gran diferencia, doctor. Y como usted decía, sí, efectivamente, hemos tenido el dinero, los carros, las joyas y todo. Y en este instante, ¿para qué ha servido? Para nada. Porque la realidad es una, la salud. Tener esa... Inclusive yo le voy a decir, uno de mis hijos que conoce, pero estaba un poquitico por ahí como apartado, ¿no? Y ahora en este proceso me decía, y estábamos hablando y me decía, mami, ¿qué razón tú tienes, mami? Fíjate cómo ha sido el Señor, que cada día nos va proveyendo sin darnos ni cuenta.
Él es el que está encargado de todo lo que, de toda nuestra vida. Y cuando usted tiene, doctor, esa confianza, que eso es lo que queremos transmitirle a todas las personas que nos están oyendo en este momento, que no es un momento de desesperación, es un momento de, sí, hay que tener una acción y una responsabilidad, pero ni de pánico, ni de miedo, ni de nada de eso, porque ese no es el momento es de tomar responsabilidad, de decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, y hacer lo que yo debo hacer como un buen ciudadano, como una persona honesta, para poder llegar a donde Dios nos quiere llevar. Doctora Sonia Valdés, quisiera aprovechar, no sé si hay alguna pregunta, no sé si estará Martita Espiazo al otro lado, porque realmente cuando estoy entrevistando no sé si están ahí porque no me avisan, para darles el paso. No sé si... Quisiera hacer una pregunta, doctor, porque sí. Yo sé que allá, bueno, ha habido mucho problema con la cantidad de situación con las personas fallecidas, porque lo hemos visto por las redes y por todo. Pero también acá en Miami hemos visto un aumento enorme en los casos de violencia doméstica. ¿Allá también? Terrible, terrible. Y es vergonzoso decirlo, pero así es. Es vergonzoso porque es una pena que el esposo que tiene que cuidar, que proteger permanentemente a su esposa, se convierte en el agresor. Y ahora no solamente es el esposo, son los hijos. Los hijos, correcto. Eso realmente, todo eso es lo que tiene a nuestro Dios totalmente molesto. No nos olvidemos que Él es inmensamente misericordia, pero Él también es un Dios justo, Él es un juez. Y los jueces, él no puede asemejarse al pecado, no puede acercarse, él no puede soportar el pecado. Tanto es así que a su hijo amado, en un momento que le clama, no lo miró. Correcto. Aunque él no había pecado, pero tenía el pecado de la gente y mía. Y entonces él no podía verlo. ¿Por qué? Porque él no puede asimilar el pecado. Él no puede. Su naturaleza santa no le permite. Correcto. Y le pregunto eso porque exactamente estamos viendo acá dos cosas un poquito fuertes. Una es la cantidad de divorcios, personas tratando de divorciarse. O sea, increíble. Pero eso también, doctor, nos demuestra que muchas veces nuestros hogares tienen que ser sanados. ¿Por qué? Porque cuando las personas se van a trabajar y demás, van olvidando, regresan, son pocas horas que están juntos. Al estar ahora en la casa tanto tiempo, esas 24 horas, se han dado cuenta que hay una desconexión total en la casa. Entonces, este es el momento de sanar. Este es el momento de, como digo yo siempre, yo no tengo pareja, pero hay que volverse a enamorar de la persona que tenemos al lado. Hay que buscar la parte positiva de la persona que tenemos al lado. Tú eres el marido de la viuda. Seguro, seguro. Ese es mi esposo. Sí, él lo dice en su palabra. Él es el esposo de la viuda. Ese es mi esposo, pero lo que le quiero decir es que es tan importante que en este momento no mires los defectos, sino busca la parte positiva, linda, de la que tú te enamoraste en un empezar para que puedas tener ahora mismo esa conexión distinta. O sea, creo que es un momento, por eso yo digo que es un momento de reinventarnos, doctor. Reinventar nuestra vida en todas las áreas. Estamos hablando de la parte, mucha gente te habla de reinventarnos en la parte económica, pero yo estoy hablando principalmente, vamos a reinventar nuestra vida familiar. Que es lo más importante, ¿no? Esa vida que realmente por la vorágine la hemos perdido. Así que yo, como yo siempre digo, yo soy una mujer enamorada de Dios, enamorada de la vida, enamorada de la gente, enamorada de que todavía estamos empezando. Y para esas personas que a veces nos están oyendo y se sienten que ha sido un fuerte golpe para las personas mayores, quiero decirle que todavía hay mucho por hacer y que ahora más que nunca se necesita de esa sabiduría como usted y como yo,
que podemos tener de tantos años de vida y de todo lo que hemos pasado. Y que esto es un empezar de nuevo. Gracias. Siempre se puede volver a empezar. Usted sabe que en Dios no hay casualidades. No. ¿Usted cree que haberlo hecho esperar a Abraham 25 años para cumplir la promesa era por gusto? No, claro que no. Para enseñarle a la gente que creen que ya no pueden, que ya se terminó su tiempo, que Abraham recién comenzó a los 100. Exactamente, por eso yo digo por eso yo siempre digo que yo estoy empezando ahora. Por favor, estamos empezando ahora. Sí, pero hablo de esto, doctor, porque hay muchas personas mayores que se han sentido en este proceso dolidas, se han sentido solas, se han sentido que no, y la prensa ha atacado en vez de ayudar. Ha incentivado el temor, tanto es así que hay mucha gente que están enferma de salud mental. Correcto, la gente no se da cuenta que eso es tan grave como cualquier otra salud. Es más, mucho más grave porque le genera un estrés que enferma a los demás órganos. Yo quisiera aprovechar, doctora, este tiempo que tengo, esta oportunidad, solamente para hablar con la mujer, la hija de Dios, no. Quiero mucha gente que vea Miami como la ciudad tan hermosa, la ciudad de oportunidad, la ciudad de vacacional. Miami no siempre fue así. No. Y usted es una conocedora, alguien que conoce, que luchó. ¿Cómo nos gustaría que nos dé un extracto, un resumen? Yo sé que el tiempo no le da mucho. Y explicarle a nuestra gente que vamos a salir de esto. Dios está esperando que su pueblo se humille. Dios está esperando que la gente vuelva a su camino. Dios está esperando, y lo voy a decir con mucho temor y mucho temblor, mi doctora. Nadie puede estar hablando de un ungido. Dios me libre de hablar de un pastor. Pero hay muchos predicadores que tienen que tener en cuenta que están desviando realmente el propósito de Dios. El propósito de Dios es traer a todo su pueblo a sus pies, encaminarlo al camino que es Él. Solo ese camino llevará a la vida eterna, que es Jesucristo. Y la gente está buscándolo por cualquier otro lado. Y lo que tenemos que hacer, los predicadores, los pastores, es enrumbarlo en ese camino. Y para eso no hay que hacer pactos económicos, pactos de tanta riqueza. A mí realmente me quedo a veces absorto viendo tantas circunstancias. Le digo unas cosas, me duele en el corazón cuando veo que aún en estas circunstancias primero están hablando de dinero, de diezmo, de ofrenda. Nosotros le enseñamos a nuestra gente que nosotros no dependemos de las circunstancias ni de nadie, sino que dependemos de Dios. Igual que dependen las aves, igual que dependen los animales que viven en el campo, ¿verdad? Peormente nosotros que somos sus criaturas escogidas, ¿verdad? Pero fuimos creados a imagen y semejanza. Amén. Entonces, ese es un llamado de atención que está haciendo Dios también a los pastores, también a los predicadores, también a tantas personas con tantos títulos de obispos y no sé cuántas cosas más, ¿verdad? Que nosotros tenemos que volver a aprender a Pablo. Pablo era un hombre que él mismo tenía que coser sus tiendas, él mismo tenía que hacer su manufactura para no ser cargoso a nadie. No podemos hacer eso. Con todo respeto, estoy hablando de esto que me están escuchando en todo el país y ahora también en Miami. Mi querida doctora, quiero aprovechar primero a que nos hable la escritora un resumen de lo que se puede hacer para que vean mis oyentes, mis amigos, que hay oportunidad, que después de la oscuridad viene el túnel de la luz, que al final hay una luz que es mucho mejor, que solamente el temor está en la mente, el fracaso está en la mente, las oportunidades están afuera. Y segundo, primero nos habla como ese resumen, quién fue Sonia Valdés cuando llegó joven, sigue siendo joven el señor, y hasta ahora que ha llegado. Y quién es Sonia Valdés, como ya profesional Sonia Valdés, qué es lo que le puede decir. Y tercero, que hablemos un poco sobre ese remedio que usted que han sacado, que usted nombró, que hoy por hoy yo estoy creyendo y mucha gente que será el resultado de la ayuda para este
este COVID que Dios esté permitiendo. Mire, pastor, doctor, lo primero que le quiero decir es que, bueno, nosotros los cubanos, yo soy cubana, muchas personas saben, cuando llegamos aquí a este país, a este Miami nuestro, como le decimos, pues aquí no había absolutamente nada. Esta era una ciudad que prácticamente eran poca gente, no había dinero, vinimos sin un centavo y poco a poco nos fuimos levantando con el esfuerzo, con el deseo, con la actitud. Yo creo que una actitud positiva siempre, y esa fe es lo que hace la diferencia. Ahora, ¿pasamos trabajo? Pues claro que sí, pasamos mucho trabajo, pero empezamos a buscar dónde estaban las oportunidades. Y la oportunidad, doctor, siempre está ahí al lado suya. Lo único que muchas veces nosotros no la vemos. Ahora, y después, obviamente, me casé, tengo 5 hijos, tengo 18 nietos, 8 bisnietos, y un día muy negro en mi vida cuando pierdo a mi esposo y me quedo con los 5 muchachos entre 2 y 10 años y un pequeño negocio. Y esa fue mi crisis. Y yo le quiero, a mí me gustaría siempre, y digo, estamos en una crisis, pero hemos tenido otras crisis anteriores cada uno de nosotros. ¿Qué hicimos para salir de esa crisis? Cuando usted mira, nos vamos a dar cuenta de que también salimos de esa crisis como vamos a salir ahora. En aquel momento mi crisis fue haber perdido a mi esposo, perdí mi negocio porque se me quemó. Estando joven su esposo y usted. Yo tenía 30 años en aquel momento, no era aceptada como empresaria porque no era el estilo en aquel instante. Y aquí en los Estados Unidos ni en ningún lugar era como una mujer iba a ser una empresaria. Claro, era el hombre. Era el hombre. Entonces tenía 2 caminos, como ahora mismo tenemos. ¿Qué es lo que vas a hacer? O vas a tirar la toalla y vas a decirle que no a todo, o agarras ahí la fuerza y dices, ¿sabes qué? Yo sí puedo, porque Dios me ha dado habilidades, talentos y voy a hacerlo. Y ahí empecé primero que todo a no oír, porque acuérdense que todo el mundo es más fácil decir, pero ¿para qué lo vas a hacer si tú no puedes? Tú eres joven, tú eres mujer, siempre hay pretexto. Pero yo tenía 5 hijos que mantener. Entonces ahí, a pesar de todo ese proceso, me volví a levantar y yo dije, no, voy a ser la primera mujer, pues voy a ser la primera mujer, y gracias a Dios me dio la fuerza y el coraje para aguantar y pasar ese proceso. Y ahí fue que también me tuve que reinventar, porque me di cuenta que con el negocio tradicional me iba a costar más tiempo. ¿Y qué fue lo que hice? Empecé a levantar, abría una mueblería, la levantaba y la vendía. ¿Y se la vendía a quién? A un hombre. Levantaba otra, la igual y la vendía. Entonces fue una forma de reinventarme. Y hoy le pregunto a las personas que nos están oyendo. Y enseñar que cambien el paradigma de pensar que la mujer no podía ser una empresaria. Exactamente. Entonces hoy le pregunto a las personas que nos están oyendo, ¿qué vas a hacer diferente? Porque tenemos que hacer cosas diferentes. Tenemos que pensar, doctor, que la vida no va a ser igual de ahora en adelante. Eso es un hecho. Entonces, bajo este hecho, ¿qué vas a hacer diferente en tu vida, en tu negocio, con tu familia, pero sobre todo en tu vida personal? Fíjese que si analizamos que en estos días, en estos 40 días que hemos estado casi todos en las casas, hay personas que se han tirado en la cama en depresión, pero hay quien la ha aprovechado para estudiar. Entonces ahí es la diferencia. Y ahí es donde yo siempre digo, cuando vino el momento que ya la mueblería, porque llegaron las grandes corporaciones y ese negocio ya no funcionaba, había que reinventarse. Bueno, pues entonces empecé en el negocio de cementerios y funerarias, que he llevado 30 años dos cosas de mi vida. Diferentes. Totalmente diferente. Lo último, yo creo que lo más difícil para vender es vender cajas para muertos. Seguro que sí. Pero ¿sabe qué? Mire si Dios es maravilloso, que Amén. Yo empecé vendiendo como cualquier otra persona, pero
Dios sabía que yo tenía unos talentos que yo desconocía. Y ahí es lo que yo quiero también explicar. Usted empieza algo, pero usted no sabe hasta dónde Dios lo va a llevar. ¿Y qué fue lo que pasé? Me di cuenta que yo tenía la habilidad de manejar personas. Y en esa área empecé a llevar, bueno, llegué a tener 300 vendedores. Y Dios me dio otra carrera. Sí, el cementerio y funerario. ¡Qué bárbaro! Exacto. Y Dios me dio otra carrera totalmente distinta, pero yo siempre he estado dispuesta a aprender. Siempre he estado dispuesta a dónde está la oportunidad. Y hoy quiero también decirle a mucha de la gente que nos están oyendo. Eso es mente e innovación. Exacto, que piensan que ya la economía se terminó. Nada de eso es cierto. Nada de eso es cierto. Siempre vamos a ver, la oportunidad está ahí al lado. Agárrala, que vas a ver cómo Dios te va a llevar a otros caminos. Pero tenemos que prepararnos, doctor. Algo que yo quiero siempre decir es que uno tiene que prepararse. ¿Cómo nos vamos a preparar? Bueno, primero que todo, buscando a Dios. Esa es la número 1. Segundo, ¿dónde están tus habilidades y tus talentos? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿A dónde quieres ir? ¿Cuál es tu sueño? Este es el momento. Doctor, este es el momento de los sueños. Dios quiere que usted cumpla todos los sueños que ha tenido. Porque ahora es cuando en esa paz que tenemos los que confiamos, Dios va a empezar a desarrollar algo diferente dentro de uno. Perfecto. Entonces, esa ha sido parte de mi vida. Y después me di cuenta que empecé con todo lo que era la motivación. Que quiero comentarle que yo era una mujer tímida, a pesar de que era muy buena vendedora. Eso es nuevo para mí. Ajá. Pero, sin embargo, hoy en día de mi vida y para esas personas, y lo hablo porque para esas personas que piensan que no, yo no puedo, no. Quiero decirle que empecé muy poco a poco, pero llegué a poder no solamente hablar en público, a 10, a 15, a 20, a miles de personas le he podido hablar en público. Entonces, ¿dónde se quedó aquella mujer tímida? No. Hubo fuerza, la fuerza que da Dios cuando de verdad estás en el propósito de Él. Y eso es otra cosa. ¿Cuál es tu propósito? ¿Para qué estás aquí? ¿Por qué Dios ha permitido que usted y yo estemos aquí? A pesar, a lo mejor en mi caso, de la edad. Porque Dios todavía no ha terminado conmigo. Todavía hay un propósito distinto. Conmigo también. Exactamente. Entonces, doctor, y después me di cuenta de el trabajar para la comunidad. Era algo que estaba en mi corazón. Qué lindo. Empecé a trabajar para la comunidad y bueno, gracias a Dios he hecho muchísimas cosas. Ahora último le dio el Club de Leones. Exactamente. Nada más ni nada menos que de Miami. Exactamente. Entonces, con el Club de Leones, pues estamos haciendo cosas maravillosas también. En este mismo instante hemos estado regalando máscaras y lo que viene, porque ahora nos vamos a preparar para el nuevo ciclo de ahora después del 30 de junio. Ya estamos preparando ciertas cosas para el Club de Leones también. O sea, cuando uno empieza a darse cuenta de que todo lo que te pasa, si hoy yo le pudiera decir algo, a pesar de que para algunos tenía mala suerte, como se dice vulgarmente, ¿no? Hoy yo le puedo decir que soy una persona totalmente distinta. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo ser una persona que puedo compadecerme, puedo entender, puedo tener compasión de otras personas y puedo inclusive, porque lo he pasado, no es porque nadie me lo ha dicho. Una cosa es, doctor, por ejemplo, cuando el psicólogo, como digo yo, estudia y da, y otra cosa es cuando usted pasa por ciertos procesos en su vida, que yo le puedo hablar a usted con los hechos y de dónde salí y dónde estoy. Esa es una gran diferencia. Y por último, bueno, mi libro, ¿en qué basas tu éxito?
Muy lindo ese libro. A propósito de ese libro que lo han leído algunos acá, usted tiene gente que la quiere mucho, me gusta. Esta entrevista ellos la van a ver, si no la están viendo ahorita, porque yo los reenvío. Ahí está Yajaira Solórzano, que es una gran dirigente. Está Anita Oñate, que es la presidenta de todas las mujeres del país. Bueno, para que usted, ya nos queda 2 minutos, la salude a esta gente que la están viendo, es una gente valiente, y al país entero, mi querida Sonia. Aquí le voy a proponer por interno, si usted así lo cree bien, a ver si comenzamos a dar unas cápsulas de esto, de lo que es Sonia Valdés, lo que tiene que hacerse la gente, lo que ha hecho la gente para poder vender. Claro que sí, con mucho gusto. También es una mujer cristiana y empresaria a la vez, y cómo se ha podido manejar y sobrevivir sola prácticamente. Correcto. Y algo bien importante, el equilibrio entre ser mamá, ser la familia y el negocio. Ese equilibrio no es fácil muchas veces, porque hemos visto a través de la historia mujeres, por decir algo, muy profesionales que llegan a la cima, pero después se han dado cuenta que no tienen familia. Entonces, esos son temas, podemos hacer algunas cápsulas en cuanto a, bueno, por un lado, lo que es la parte a la mujer principalmente, aunque hoy en día, cuando hablamos de violencia doméstica y hablamos una serie de situaciones, estamos mezclados, porque también hay mucha violencia doméstica para el hombre, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de la mujer. Podemos hacer algunas cápsulas y también algunas cápsulas para esa persona que quiere hoy convertirse en un profesional y en un ejecutivo de ventas. Podemos hacer algún tipo de cápsula. Creo que este es el momento preciso para hacer ese cambio, si ese ha sido el sueño de muchas personas. Sería importante, acuérdense que uno siempre está en el tiempo de Dios. Salúdeme al doctor Cox, al pastor Cox, a su esposa, a su familia, a usted, a todos sus hijos, a Nancy, mi hermana, a todos los que están allá. Saludes, que Dios me los continúe protegiendo, que Dios me los continúe bendiciendo, y gracias, porque eso va a ser de gran ayuda, esa colaboración, esas cápsulas, esa charla usted envíe desde allá. Claro que sí, vamos a estar. Podemos hacer una plataforma. Las voy a hacer y se las voy a estar enviando con mucho gusto, y cápsula a lo mejor de 4 o 5 minutos, pero que los vaya orientando y que puedan ir aprendiendo el arte tan bello, porque vender es un arte. Es un arte. Es un arte, pero que se puede aprender también. Así que... Esa es la diferencia, ¿no? Exacto. Y usted sabe que nosotros, bueno, en mi caso tenemos maestría en el arte de vender. Podemos empezar a hacer una serie de cápsulas pequeñas para que las personas puedan empezar a darse cuenta de que sí se puede, que todo el no está en tu mente, el sí es cuando tenemos la decisión. Tenemos que decidirnos a ser distintos. Así que, pero gracias, doctor. Gracias a usted, mi querida. Un saludo para Yajaira, un saludo para Karen, un saludo para todos. Gracias. Y para ustedes, mi respeto y mi amor. Salude a toda Yajaira Solórzano, Anita Oñate, a la gente del Frente Cívico Nacional. Claro que sí. Anita, igual un saludo, y bueno, permita Dios que en algún momento podamos ir a hablarle ahí a todas esas mujeres para decirles que sí se puede hacer cambio y que podemos ser mujeres emprendedoras, mujeres valientes, mujeres con coraje, mujeres que pueden llegar a donde quieran llegar, porque tenemos esa fuerza y ese deseo, pero debemos prepararnos para poder llegar. Muchísimas gracias, que ya tengo otro invitado esperando en la línea. Dios me la bendiga. Fuerte abrazo. Un fuerte abrazo para todos ustedes. Mi respeto, mi admiración y muchas bendiciones. Arriba Ecuador, que sí se puede. Gracias. Y espérenme que yo llego a Miami a comer en la carreta. Ok. Bendiciones. Ok, doctor. Gracias. Bye. Gracias. Bueno, eso fue el conversatorio en Miami con la doctora Sonia Valdés.
Vamos a estudios centrales. Correcto, doctor, son las 9 de la mañana con 32 minutos, 9 de la mañana con 32 minutos. Saludamos acá a la doctora Lorena Nasput, que está en sintonía con el streaming acá. También saludamos al doctor John Copiano, Saludamos acá a la gente que está conectada con el stream de Radio Águila 1050 AM. Nos vamos a una pequeña pausa comercial y ya regresamos aquí desde la cabina de Radio Águila 1050 AM. Las 9 horas, 33 minutos. Radio Águila, voces con libertad. Radio Águila.